Entonces, bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Entonces, esta presentación, Gobernanza, Turismo y Sostenibilidad, como herramienta en la transformación de los territorios, va a estar a cargo del profesor William Muñoz, de la Pontificia Universidad Javeriana, y Lorena Urbano, de la Universidad de San Buenaventura. Para contextualizar un poquito, digamos, ya nosotros con el profesor William venimos ya trabajando cerca un promedio de 3 a 4 años, todo lo que tiene relación con la parte del turismo, pero enfocado a la parte de la sostenibilidad. En medio de este proceso, digamos, nosotros empezamos a trabajar con modelos de turismo sostenible, pero que nos dimos cuenta que efectivamente, digamos, cuando llegábamos a la comunidad, nos dábamos cuenta del concepto, la importancia, digamos, de la administración pública, que sean las personas en Colombia, la administración pública está definida desde la presidencia, posterior viene la parte de la gobernación y la parte de los municipios. Nosotros tenemos esas categorías. Y en los municipios tenemos al alcalde. Digamos, ellos son los que dan las líneas. Esto se consolida en unos planes de desarrollo. Entonces nosotros, cuando empezamos a trabajar, que nos dimos cuenta que efectivamente tenía que haber una sinergia entre estos actores locales. ¿Quiénes son los actores locales? Efectivamente, la administración pública, es el tejido empresarial y la comunidad. En ese orden, digamos, este nuevo proyecto que arrancamos a partir de este año, lo hemos construido bajo 3 grandes categorías, que es la categoría de la gobernanza, la categoría del turismo sostenible, el territorio y la transformación. ¿Por qué nosotros llamamos transformación? Porque nosotros en los territorios en los cuales nos encontramos actualmente trabajando han sido territorios que han sido golpeados fuertemente por la parte de la violencia que hemos sufrido en Colombia, tanto sea, digamos, por la parte del narcotráfico como por la parte de la guerrilla. En ese orden, digamos, construimos un primer marco conceptual donde nosotros, ¿qué logramos determinar? Que la gobernanza, nos paramos en autores, digamos, hicimos una revisión bibliográfica, donde logramos determinar que efectivamente esto lo que nos va a evocar, y coincidimos con estos actores, es esta multidimensionalidad del poder político. Entonces, el poder político es quien realmente nos debe dar esta sinergia para nosotros empezar a partir de ahí la construcción. Luego nosotros, perdón, ¿me confirman si están viendo bien la pantalla? Sí, está bien. Gracias. Entonces, efectivamente, nosotros continuamos ya en la parte del turismo. Entonces, el primer constructor, hicimos una revisión de literatura para contextualizar todo el concepto de la gobernanza, dónde esta se ha aplicado, y nos damos cuenta que el concepto de gobernanza aplicado al concepto de turismo es algo interesante y efectivamente es quien debe dar línea. ¿Dónde debe dar esa línea? Debe estar esa línea generada en los planes de desarrollo. Para Colombia, nuestros planes de desarrollo van para 4 años. Eso hay que entender. Cada 4 años cambiamos de gobernación. Al cambiar de gobernación, en algunos dan continuidad al lineamiento, en otros no. En algunos aspectos se está generando, volviendo a generar y a construir política pública en torno a lo que tiene que ver con la parte del turismo. Ya efectivamente el turismo, digamos, ¿cómo nosotros concebimos el concepto de turismo? Nos paramos, digamos, en la Organización Mundial del Turismo, donde ellos tienen varias categorías y varias definiciones. Separamos bien lo que tiene que ver con turismo de masas frente al turismo sostenible, que ya dentro del turismo sostenible tenemos varias categorías. Turismo ecológico, turismo rural, ecoturismo, de senderismo, de aventura. Entonces, bajo eso, nosotros, nuestro principal objetivo es enfocarnos en la parte del turismo sostenible. En las últimas décadas también se ha fortalecido mucho, como les decía al principio, ya el profe les presentará, digamos, un caso estudio que tenemos aquí, pero nosotros nos hemos enfocado mucho al trabajo de esa transformación de los territorios. Y para ver esa transformación de los territorios, efectivamente nosotros tenemos que trabajar desde todo este concepto de comunidad. Entonces, trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de esa transformación de la comunidad. Estas comunidades que han sido tan golpeadas tienen que volver a crear en esa parte de la institucionalidad. Y efectivamente, pues digamos, todo eso tenemos que amarrarlo a qué. Entonces ya estoy amarrando la dirección, la parte política, esos lineamientos, amarramos turismo, tenemos que amarrarlo a la parte de la sostenibilidad. En esta parte de la sostenibilidad volvemos a citar
a la OMT, donde ellos que plantean que para que se lleve a cabo esa parte del turismo sostenible debe ir enfocado a unas buenas prácticas y esas prácticas deben ir enfocados a qué? A ese mantenimiento y conservación del medio ambiente. En esto, pues retomamos un poquito con la ponencia anterior que va como en línea, que también se deben rescatar, digamos, toda la parte ancestral, toda esta parte cultural, porque hoy también, otra de las cosas que encontramos, digamos, en nuestro trabajo, es que hoy también las personas tenemos una tendencia hacia ese cuidado, tenemos una tendencia es a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y entonces también ya desde los consumidores ya tenemos consumidores que están pensando automáticamente, si yo visito, ¿qué está haciendo ese destino para preservar el medio ambiente? Para que en un momento dado este turismo sostenible no se nos convierta en un turismo de masa y hacer esas mediciones ahí. Nosotros continuamos y efectivamente ya en esa categoría, entonces enfocado ese turismo, llegamos a la categoría de territorio porque es efectivamente donde nosotros queremos generar esa transformación. Nos planteamos, digamos, retomamos estos autores, si ustedes ven, desde el 96, donde ellos que están planteando y ese concepto de territorio se definió y todavía nosotros seguimos conservando ese concepto, es donde el territorio es un espacio objetivamente organizado, culturalmente invitado, que pone a disposición de sus habitantes los elementos materiales necesarios para su existencia, lo que permite la constitución del sistema de representación. Ese concepto de territorio todavía aplica y este concepto de territorio es lo que nos permitió a nosotros determinar la importancia de volver a incluir en esta investigación el concepto de gobernanza. Y esa categoría que viene de transformación, entonces nosotros cómo la tomamos, esta está como en todo el proceso que tiene que ver en la parte de cambio, pero entonces tenemos a nuestros actores, administración pública, tenemos al tejido empresarial y tenemos a la comunidad. Y desde ese lado también tenemos a las personas que logran visitar. Entonces, esa transformación se debe dar desde los actores locales en el propósito de ¿qué? De mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero también de las personas que vienen, porque les decía, nosotros estamos trabajando en comunidades que fueron afectadas, comunidades que han sido estigmatizadas. Entonces, toda esa transformación tiene que darse en doble vía. Posterior, entonces digamos, ¿qué es lo que nosotros nos estamos planteando? Nosotros lo que nos estamos planteando es qué cambios territoriales generaría para el sector turismo la apropiación del concepto de gobernanza en el territorio colombiano, específicamente, ya estamos centrados en el caso estudio, en el departamento del Cauca. A continuación le doy paso al profe William, que nos va a explicar todo lo de metodología y la parte de los resultados. Profe. Ok, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos desde Cali. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre el tema de la metodología que aplicamos en el caso de estudio nuestro. Y la metodología en el caso del turismo sostenible, en función del desarrollo local, se aborda desde el método de investigación descriptivo exploratorio. Este método pues reseña rasgos y cualidades de la población objeto de estudio a partir de esa revisión documental de las categorías de análisis, que para este caso son la gobernanza, el territorio y la transformación que antes Edi nos comentó. Para este desarrollo tiene cuatro etapas metodológicas o cuatro fases en la metodología, perdón, y la primera fase corresponde a la revisión de la literatura con referencia a los ejes de estudio, o sea, revisión sobre gobernanza, turismo, territorio y transformación. Se investigan los referentes del turismo en el territorio del Cauca, el departamento del Cauca, específicamente donde estamos trabajando. Se hace una revisión geoespacial y allí muy claro, digamos, cartográfico, ubicando esas zonas que tienen problemas de orden público para, obviamente, trabajar con ellos. Y se trabaja sobre la normativa de turismo y la estrategia del turismo, paz y convivencia, que es una de las apuestas que tiene el gobierno para avanzar. Dale. En la segunda fase se hace todo el tema de la recolección y análisis de la información y entonces allí pues obviamente trabajamos en el contexto afectado por el conflicto armado en Colombia y nos permite identificar, clasificar las regiones que tienen mayor afectación por este fenómeno de, ya decíamos, de narcotráfico o de la guerrilla específicamente.
y de estos el territorio del departamento del Cauca es lamentablemente uno de los más afectados a nivel nacional. Se hace entonces también la revisión de los planes de desarrollo de cada municipio, apoyado en las herramientas que tiene el Departamento Nacional de Planeación, o sea, las fichas territoriales. Se mira también las estadísticas del Sistema de Información Turística SITUR, y se mira el tema de SITUR y FONTUR. FONTUR es un fondo de turismo y el SITUR es el que maneja todo el sistema, el Centro de Información Turístico. Entonces, aquí para cruzar los territorios con la parte turística. Luego miramos el tema de los indicadores de violencia directa y estructural en el departamento, y allí pues obviamente se mira la presencia o ausencia del Estado, el reintegro o el reingreso de los excombatientes que a partir del tema de la firma del acuerdo de paz, pues ellos están volviendo a los territorios y pues obviamente se necesita que se vinculen de una manera activa y efectiva en esos territorios. También se ve el tema de la falta de oportunidades. Otra vez vuelve a salir el tema del narcotráfico como un factor determinante y todos los días se habla de eso porque pues obviamente genera unos ingresos diferentes a cualquier otra actividad económica que estén desarrollando. Y el tema de bandas, minería ilegal, pobreza, la falta de acceso a tierras, que de hecho en ese momento estamos trabajando en una reforma agraria aquí en Colombia justamente para favorecer a todas esas personas. La siguiente fase, la tercera fase, corresponde al mapeo de las características y potencialidades de los municipios caracterizados como zonas de conflicto o zona roja, pues donde hay alta presencia de grupos al margen de la ley. Y se hace un análisis cartográfico, que ahora checamos el mapa, y en la fase 4 se hacen análisis y conclusiones a partir de la información recopilada y la determinación de los pasos para la estructura y diseño de ese modelo de turismo sostenible en relación a la gobernanza que debe tener el territorio en pro de esas transformaciones. Dale, Eddie. Entonces, como resultados, ¿qué logramos identificar? En el hallazgo de la revisión geográfica del territorio, comprende que esta área del Cauca tiene incidencia o se extiende desde la región andina, la región pacífica, o sea, la región costera, dentro de los que se destacan parques naturales como el Parque Natural del Curacé, el Parque Natural de Gorgona, el Parque Natural de Michique, una parte del Parque Natural del Nevado del Huila. Es evidente que en ese sentido, ese departamento, el departamento del Cauca, tiene un potencial turístico muy interesante, pues con esa riqueza que tiene. Por ende, en el primer resultado radica en que estas zonas, la gobernanza del turismo es medianamente incluyente, que implica una participación tanto del Estado y colectiva desde las organizaciones y poblaciones. Volvemos al tema, que debe haber la interacción de los actores locales para alcanzar ese desarrollo. ¿Vale? Las afectaciones sufridas por la violencia en el Cauca y que están presentes a través de grupos armados no desmovilizados como el ELN, que ahora están buscando retomar la negociación, y las disidencias de la FARC que negociaron, los que quedaron por fuera, sumado al narcotráfico, pues obviamente eso afecta toda la región y el departamento del Cauca particularmente. A pesar de las consecuencias, hay una oferta turística en función del desarrollo sostenible, o sea, involucrando y con esa riqueza, pues obviamente se busca que haya atracción de turismo hacia la región, pero ese turismo sostenible, como lo hemos dicho. En algunos planes de gobierno se encuentra como estratégico el potencial del turismo en todos sus conceptos y con ello se busca contribuir a nuevas formas de gobernanza que permitan un mayor grado de cooperación colectiva, coordinación entre las organizaciones, la gestión pública, el capital humano y la interacción entre el Estado y los actores no gubernamentales presentes en el territorio. O sea, buscamos tener una presencia en el territorio. Y allí, desde el punto de vista cartográfico, vemos la extensión del departamento del Cauca. La zona roja es donde hay más violencia y obviamente pues vemos que es una participación supremamente grande en el departamento. Desde la técnica de análisis, pues, se pudo hacer el mapeo y la caracterización de potencialidades de los municipios, estos que están identificados como zona roja, y que lo que permitió fue establecer una relación entre la falta de gobernanza territorial de estos municipios y por esto obviamente los indicadores de violencia. Entonces, a través de eso estamos buscando que justamente el gobierno tenga presencia para lograr el desarrollo de ese modelo de turismo sostenible que involucra lo económico, lo ambiental y lo social desde sus, digamos, 4 aspectos fundamentales, que tiene que ver con los recursos y capacidades físicos, o sea,
los recursos naturales, los parques que tiene y el capital humano. La apuesta que tiene que ver con el tema de la inversión pública y la inversión privada para lograr que eso se vaya incluido dentro de los programas de gobierno, que como decía Edison, cada 4 años, que por lo menos se incluyan y que se mantenga a través del tiempo como eje de desarrollo y que se logre la capacitación de la población para que se involucre y se haga parte activa de ese modelo de turismo. Adicional a eso está toda la estrategia, que es justamente la articulación entre los actores locales, aprovechando los saberes, los valores ancestrales. De hecho, en este departamento es donde más población indígena y aborigen tenemos en Colombia, de diferentes culturas y también, digamos, trazados o marcados por la parte geográfica, porque tenemos gente en la playa, pero también en la montaña, el nevado, el valle, etcétera, etcétera. Y obviamente esto nos debe conducir a esas acciones que justamente nos van a permitir la implementación del modelo de turismo. Como conclusión de esto, encontramos que el turismo sostenible es un espacio donde se permite develar los ejercicios de gobernanza de las comunidades y territorios que han estado en constante vulneración de sus derechos, ya sea por el olvido, la violencia o el abandono estatal. Por ello, la investigación es reveladora en cuanto a las transformaciones que propicia esta nueva realidad social, ya que están atadas a la gobernanza que se ejerce en dichos territorios. Por lo tanto, el turismo se ha convertido en el motor de desarrollo para las regiones que tienen estas dificultades, dado que se ha permitido la interacción de la comunidad con los demás sectores de la economía. Muchas gracias.